La mejor prueba para inferir la efectividad del control de la diabetes mellitus es el dosaje D. Entonces yo les había dicho a ustedes que habían tres formas de ver si el paciente estaba bien controlado: glucosa en ayunas, hemoglobina glicosilada y la glucosa postprandial, que se utiliza en ciertos casos. De estos tres exámenes, ¿cuál es el examen que nosotros utilizamos más para fiarnos que el paciente está bien controlado en el seguimiento? De estos tres fármacos, el que nos permite inferir más si el paciente estaba bien controlado es la hemoglobina glicosilada. ¿Por qué la hemoglobina glicosilada? Porque la hemoglobina glicosilada es un parámetro que me dice a mí cómo ha estado el control de la glucosa en el paciente en los últimos 3 meses. Entonces me permite ver hacia atrás si el paciente realmente ha estado bien controlado o no, porque podría ser que el paciente unos días antes del examen haya hecho dieta y la glucosa baja, pero realmente en los días anteriores su glucosa ha estado alta. Entonces la glicosilada es la que me permite a mí dilucidar, ¿no? Si yo veo las otras alternativas, si bien la glucosa en ayunas y la glucosa postprandial son dos factores que yo utilizo también para saber si mi paciente está bien controlado o no, no son, digamos, los que más me permiten ver la efectividad del control de la diabetes, al menos a largo plazo, como sucede con la glicosilada. Y la glucosa en orina y la curva de tolerancia a la glucosa no son exámenes que se utilizan para el seguimiento del paciente que ya tiene diabetes, ¿no? No son exámenes que se utilizan en ese caso. Entonces, la alternativa correcta en este caso vendría a ser hemoglobina glicosilada, ¿no? Varón de 47 años, que es diagnosticado de diabetes mellitus hace 6 años, recibe tratamiento con insulina NPH, es un paciente que ya está en tratamiento con insulina, y quieren saber cuál es el objetivo terapéutico en el seguimiento y control del paciente, ¿no? Entonces, ya lo habíamos dicho, aquí tenemos que buscar una alternativa en la cual me evidencie que el paciente tiene un buen control metabólico. Y habíamos dicho que son 3 los parámetros: glucosa en ayunas entre 80 y 130, hemoglobina glicosilada menor de 7 y en algunos casos glucosa postprandial menor de 180. Entonces voy a buscar esa alternativa. Vean ustedes acá, glicemia postprandial menor de 220 y glicosilada menor de 8, no. La glicemia postprandial habíamos dicho que tiene que ser menor de 180 y la glicosilada menos de 7, entonces esta alternativa es incorrecta. Triglicéridos en ayunas 200 y glucosa preprandial en 140. Los triglicéridos no ayudan tanto para el tema del monitoreo del control de la diabetes, eso es más para el control de lípidos. En el caso de glucosa preprandial hace referencia a la glucosa en ayunas, que habíamos dicho que tiene que ser menos de 130, entonces 140 está muy alto, esta alternativa tampoco es. Glucosa plasmática al acostarse de 150, no se utiliza la glucosa plasmática al acostarse para el seguimiento. Glucosa preprandial es lo mismo que ayunas, entre 90 a 130 y glicosilada menos de 7, esta alternativa está mucho mejor. Y glucosa 2 días consecutivas en ayunas menos de 140 está muy alto el corte, debería ser menos de 130. Entonces la alternativa correcta es la D, ¿no? Glicemia preprandial o en ayunas entre 90 y 130 y la glicosilada menos de 7. Es la alternativa que mejor se acerca a las metas de control glicémico de un paciente. Ya para finalizar la parte de diabetes vamos a entrar a complicaciones para terminar esta primera parte de la charla. Diabético de 54 años de edad que desde hace 7 meses presenta disminución de la sensibilidad en ambos pies, perdiendo la sensación vibratoria, disminución de la percepción de cambios de temperatura y táctil. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, cuando ustedes vean este paciente, chicos, este paciente es el paciente robot de una complicación de la diabetes, que es la famosa neuropatía diabética. La neuropatía diabética, ¿ya?, es una característica que se va a presentar en un paciente que obviamente tiene el antecedente de diabetes. Usualmente suelen ser pacientes que tienen diabetes de larga data. No es la regla, pero es lo usual. Generalmente tienen más de 10 años de diabetes. Es un paciente que va a presentar disminución de la sensibilidad en ambos pies. Ustedes le van a examinar los pies, le van a ver la sensibilidad en los pies y van a ver que este paciente hay zonas que no siente. Hay zonas en las cuales ustedes le pasan
o le hacen la medición o la evaluación neurológica para el dolor, para la percepción de la sensibilidad y no va a sentir. No solamente de la sensibilidad, sino también de la sensación vibratoria, como ustedes ven aquí, y de la disminución de la percepción de los cambios de temperatura y táctil, ¿no? El paciente no siente, ustedes le hacen la presión, le ponen temperatura y demás, y el paciente no siente. Hay una disminución de la sensibilidad. Pero asociado a esta disminución de la sensibilidad que puede presentar el paciente, también vamos a encontrar algo muy característico, y es que el paciente va a presentar también, a pesar que al examen ustedes examinan y el paciente no siente, ustedes lo que van a encontrar es que el paciente se va a quejar de dolor. Porque si bien va a estar disminuida la sensibilidad táctil de la temperatura vibratoria, va a haber una hiperexcitabilidad de los nervios que se encargan de llevar la sensación de dolor. Este paciente va a tener dolor que nosotros conocemos como un dolor neuropático, que se va a caracterizar, ¿por qué? Por la presencia de las famosas parestesias. ¿Qué son las parestesias? Esa sensación de adormecimiento, calambre, quemazón, electricidad que el paciente puede presentar y que va a tener una distribución característica, va a tener una distribución en guante y calcetín. No significa que el paciente le va a dar esa molestia cuando se ponga un guante o sus medias, ¿eh? No, sino que tiene una distribución en guante y calcetín. O sea, el paciente se va a quejar que tiene ese dolor, ese adormecimiento, ese calambre, la quemazón en las manos y en los pies. Por eso se llama de guante y calcetín, y que es predominantemente nocturno, o sea, sobre todo en las noches es donde se presenta más ese dolor en este paciente. Entonces, cuando ustedes vean un paciente con estas características, entonces eso hace sospechar en la famosa neuropatía periférica o neuropatía diabética en este paciente, ¿no? Para el diagnóstico de esta neuropatía, usualmente es un diagnóstico clínico, ¿no? Porque es un paciente que tiene todas estas características que yo les he mencionado. Pero en casos haya duda del diagnóstico, se puede utilizar como un test de confirmación del diagnóstico, la famosa electromiografía, que me permite determinar si mi paciente tiene o no neuropatía diabética por el patrón que se encuentra en la electromiografía. Y acuérdense que en el caso del tratamiento, el tratamiento sobre todo va a estar guiado en relación a la presencia del dolor neuropático, o sea, de las parestesias, del adormecimiento, el quemazón. En ese caso, el paciente puede utilizar GABAérgicos como tratamiento de primera elección, ¿no? Para el control de ese dolor, ¿no? ¿Cuáles son esos GABAérgicos? Vamos a tener la famosa gabapentina o, en su defecto, la pregabalina, como fármacos usualmente de elección para el tratamiento del paciente con neuropatía diabética que tiene dolor, ¿no? Que tiene esa molestia del dolor que les comentaba. Vean ustedes este otro caso, es otra complicación de la diabetes, varón de 55 años que tiene diabetes, hipertensión y tabaquismo. Presenta dolor en pantorrillas al caminar cierto tramo y que cede con el reposo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Este es otro paciente robot de otra complicación de la diabetes, que es el paciente robot de la famosa insuficiencia arterial periférica. Insuficiencia arterial periférica. Eso quiere decir, en este caso, ya no hay compromiso de los nervios, sino hay compromiso de los vasos sanguíneos, de gran calibre, que lo que producen es que hay una disminución de la circulación arterial hacia los miembros inferiores. ¿Y cuál va a ser la característica de esta patología? La famosa claudicación intermitente. ¿Y qué es la claudicación intermitente? La claudicación intermitente es esto que ustedes ven acá, la descripción que ven acá. Dolor en pantorrillas al caminar cierto tramo y que cede con el reposo. ¿Por qué claudicación intermitente? El paciente camina, le duele, para. Le pasa el dolor, vuelve a caminar, le duele, para. Entonces el paciente camina, para, por eso claudica, y claudica de forma intermitente. Ese dolor es característicamente en las pantorrillas, como ustedes ven acá, como una presión a nivel de la zona de los gemelos, y eso es muy característico de la insuficiencia arterial periférica. Junto con la diabetes, otros factores de riesgo para insuficiencia arterial periférica son hipertensión y tabaquismo. Pacientes que fuman mucho tienen riesgo de hacer esta complicación. Por eso es que aquí te están dando como antecedente también esto, para que tú sepas que también son factores de riesgo que han llevado a este paciente a desarrollar esta alteración, ¿no? Insuficiencia venosa periférica no nos habla de las lesiones varicosas, no nos hablan de edema,
¿no? Polineuropatía, que hace referencia a la neuropatía diabética, no tiene las características. Mononeuropatía tampoco, neuropatía no tiene características de neuropatía. Entonces aquí lo importante o el diagnóstico es insuficiencia arterial periférica. Paciente mujer de 52 años, diabética desde hace 10 años, que presenta parestesias en miembros inferiores tipo calcetín. ¿Qué análisis o qué prueba solicitaría para confirmar el diagnóstico? Ya lo habíamos dicho, ¿no? Vean ustedes, diabética hace 10 años, parestesias, que es este adormecimiento, calambre, quemazón en los pies, en forma de calcetín, ¿no? Este es como les decía, es el característico robot de la neuropatía diabética. Entonces, ¿cuál es el examen que solicitamos para confirmar una neuropatía diabética? Lo habíamos dicho, la electromiografía, ¿no? Mujer de 50 años con diabetes mellitus tipo 2 de 15 años de evolución. Vean nuevamente, ¿no? Diabética de 15 años, mal control metabólico, hace un año dolor y parestesias en miembros inferiores, pérdida de sensibilidad al dolor en miembros inferiores. O sea, te habla todo de la neuropatía diabética, ¿ven? Muy parecido a lo que les presenté en la lámina pasada, ¿no? Entonces, te preguntan en este caso por tratamiento. ¿Cuál es el medicamento más apropiado para este problema? Habíamos dicho que son los GABAérgicos. En la cabeza la famosa gabapentina. Entonces, si ustedes leen estos 3 casos clínicos, se les queda clavado el caso clínico de la neuropatía y lo único que tienen que hacer es saber que el diagnóstico es, en caso de dudas, con electromiografía y el tratamiento son los gabaérgicos, que son gabapentina o pregabalina. Varón de 65 años, diabético, que desde hace 20 años ingresa por emergencia con trastorno de conciencia y respiración de Kussmaul. Al laboratorio tiene una glucosa en 400, tiene un pH en 7.23, una presión de CO2 en 30 y el bicarbonato en 18. Y en la orina hay presencia de beta-hidroxibutirato. ¿Qué cambios fisiológicos esperaría encontrar? Este caso clínico, chicos, es el paciente robot de otra complicación de la diabetes que no deben olvidar, que es la famosa cetoacidosis diabética. Entonces, ¿qué cosa es la cetoacidosis diabética? La cetoacidosis diabética es una complicación aguda de la diabetes que se va a caracterizar por un incremento en los niveles de glucosa de forma brusca que va a comprometer el estado del paciente, ¿no? ¿Cuáles son las características que nos van a orientar a pensar que un paciente tiene cetoacidosis diabética? En los síntomas, el paciente puede ingresar con dolor abdominal, náuseas y vómitos. Vamos a encontrar una respiración característica que es la famosa respiración de Kussmaul, que es una respiración de tipo acidótico, en el cual el paciente tiene una respiración rápida y profunda, ¿no? Y asociada a la respiración de Kussmaul vamos a encontrar una característica que se conoce como el famoso aliento cetónico, que es un olor a manzanas característico, ¿no? En el laboratorio, ¿qué es lo que yo voy a encontrar en la cetoacidosis diabética? En el laboratorio lo que yo voy a encontrar es un paciente que va a tener generalmente la glucosa mayor de 250 y va a tener característicamente la alteración una acidosis metabólica con anion gap elevado. ¿Cómo veo esto en el AGA? Acidosis metabólica con anion gap elevado. Va a tener un pH que es menor de 7.3, un bicarbonato que suele ser menor de 18 y un anion gap que suele ser mayor de 10. Y asociado a esto vamos a encontrar la presencia de cetonas, que van a ser cetonas positivas en orina o en sangre. ¿Y cuál es la cetona más importante? El beta-hidroxibutirato. ¿Por qué se produce la cetoacidosis diabética? En este caso, la cetoacidosis diabética se produce porque el paciente no tiene suficiente cantidad de insulina, ya sea que el paciente tenga un déficit absoluto de insulina, como por ejemplo sucede en la diabetes tipo 1, por eso este tipo de patología suele ser frecuente en la diabetes tipo 1, o que el paciente sea un paciente con diabetes tipo 2 que requiera de colocarse insulina y no se la está colocando, no la recibe.
Entonces, ¿qué sucede en estos casos? Al no colocarse insulina, entonces la glucosa no puede ingresar a la sangre, no puede ingresar, perdón, a los órganos, no puede ser utilizada por los órganos para poder obtener energía. Entonces el cuerpo empieza a buscar energía de otros compuestos. Entonces empieza a romper las grasas, a ese proceso se llama lipólisis. Rompe las grasas para poder obtener energía a partir de ellas. Pero como consecuencia de la ruptura de las grasas y de la utilización de las grasas para obtener energía en el ciclo de Krebs, lo que nosotros tenemos es que se van a producir estos famosos cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos, donde el principal es el beta-hidroxibutirato, se empiezan a acumular en sangre. Y al acumularse en sangre pueden generar acidosis metabólica y comprometer la vida del paciente. Por eso, en este caso, el paciente con cetoacidosis diabética es un paciente que tiene una acidosis metabólica con presencia de cuerpos cetónicos. Entonces, en estos casos, el paciente pues es una situación de urgencia y tiene que ingresar a emergencia a recibir terapia lo más pronto posible. Y estas son las características clínicas con las cuales va a ingresar el paciente. Dolor abdominal, náuseas y vómito, respiración de Kussmaul, que es una respiración, como les digo, rápida y profunda, el famoso aliento cetónico y las manifestaciones laboratoriales. Lo que te da el diagnóstico para poder saber si un paciente tiene cetoacidosis diabética o no, son precisamente estas alteraciones laboratoriales. Entonces, las características laboratoriales, ustedes tienen que tenerlas muy presentes para poder hacer el diagnóstico de cetoacidosis diabética, ¿no? Entonces, aquí me hablan una pregunta un poco más de fisiología. Me dicen, ¿qué pasa en este paciente fisiológicamente? Entonces me dicen, hay una disminución de la excreción renal de bicarbonato. O sea, ¿qué cambios fisiológicos yo esperaría encontrar en este paciente? Si este paciente es un paciente que tiene acidosis metabólica, eso quiere decir que este paciente, como ustedes ven, tiene un déficit de bicarbonato. Entonces, lo que yo voy a esperar en este paciente, ¿no? Es que este paciente lo que haga sea retener bicarbonato. Él no tiene por qué perder bicarbonato, porque lo que necesita precisamente para poder controlar esta acidosis que tiene es más bicarbonato, para que sea el tampón a la acidosis que está pasando este paciente. Entonces, yo podría encontrar que en este paciente hay una disminución en la excreción de renal de bicarbonato, sí, porque yo quiero que el bicarbonato no se elimine por la orina para que el paciente pueda compensar este proceso, esta alteración de la acidosis, ¿no? Disminución de la excreción de amonio en orina, no, porque no tiene nada que ver la cetoacidosis diabética con el amonio. Aumento de la excreción pulmonar de amonio, tampoco, no tiene nada que ver con el amonio. Y disminución de la eliminación pulmonar de CO2, si yo hago que el paciente no elimine CO2, o sea, que el paciente retenga CO2, el paciente va a tener como consecuencia mayor chance de que haga una acidosis, que haga una acidosis respiratoria en este caso. Entonces, yo lo que quiero no es que el paciente disminuya la eliminación de CO2, sino que bote más CO2. De hecho, la respiración de Kussmaul, que es esa respiración rápida y profunda, le permite al paciente botar el CO2. ¿Para qué? Para compensar la acidosis metabólica que está teniendo el paciente. Entonces, un cambio fisiológico que yo esperaría encontrar normal en este paciente es que disminuya la excreción renal de bicarbonato como mecanismo compensatorio para que el paciente regule los niveles del pH. Mujer de 71 años diabética tipo 2 que desde hace 35 años, perdón. Hace 5 días fue hospitalizada por un cuadro de COVID, dependiente de oxígeno, que 3 días atrás comienza con poliuria y depresión del sensor hasta el coma. Está deshidratada, tiene una glucosa de 800 y no hay cuerpos cetónicos ni cetonuria. ¿Cuál es la primera posibilidad diagnóstica? ¿Qué tipo de coma es? Entonces, este, chicos, es otro paciente robot de otra complicación de la diabetes, que en este caso es el famoso estado hiperosmolar hiperglicémico. ¿Qué cosa es el estado hiperosmolar hiperglicémico? En este caso, estos pacientes, a diferencia de la cetoacidosis diabética, van a tener también aquí un déficit de insulina, pero el déficit de insulina no va a ser absoluto como en la cetoacidosis diabética, sino que va a ser un déficit de insulina relativo. El paciente va a tener todavía algo de insulina que va a frenar la generación de cuerpos cetónicos, pero no va a ser capaz de controlar los niveles de glucosa en sangre.
Y eso va a hacer que el paciente tenga niveles extremadamente altos de glucosa y tenga complicaciones. Ese es el famoso estado hiperosmolar hiperglicémico, que también se conoce como coma hiperglicémico, ¿no? O coma hiperosmolar, perdón, como coma hiperosmolar. Estado hiperosmolar hiperglicémico o coma hiperosmolar. Entonces, ¿cuáles son las características clínicas? ¿Cuál es el paciente robot del estado hiperosmolar hiperglicémico? Es un paciente que clínicamente, sobre todo lo que yo voy a ver es que el paciente va a estar muy deshidratado, que incluso puede llegar en shock el paciente por la deshidratación marcada que va a tener el paciente. Una deshidratación muy marcada. Y asociado a esto va a haber un trastorno del sensorio marcado, o sea, va a haber compromiso del estado de conciencia que puede llegar incluso al coma. Entonces, esto marca mucho el estado hiperosmolar. Deshidratado, muy deshidratado, que llega incluso al shock y que está con un trastorno del sensorio. Y laboratorialmente, que es lo que permite a ustedes hacerle el diagnóstico a este paciente, vamos a tener una glucosa muy alta, glucosa más de 600, y vamos a tener una osmolaridad plasmática que va a ser mayor de 320. Y no va a haber acidosis, ni tampoco va a haber cuerpos cetónicos, ¿no? Solamente hay una glucosa muy alta y hay una osmolaridad plasmática también elevada, más de 320. Entonces, cuando ustedes vean este cuadro clínico, es el caso característico del estado hiperosmolar hiperglicémico. Entonces, aquí la respuesta es un coma hiperosmolar, ¿no? No tiene las características de cetosis. No es un ayuno prolongado porque el ayuno da hipoglicemia, no podría tener la glucosa en 800. Y sería muy ligero decir que es una hiperglicemia reactiva porque tiene un valor tan alto y la paciente tiene compromiso del sensorio. Entonces no podríamos decir que es una hiperglicemia reactiva a la infección por COVID, ¿no? Entonces, de esta manera yo hago el diagnóstico del estado hiperosmolar. Como dato plus, yo les podría decir que la cetoacidosis diabética les pueden poner el caso a veces de paciente diabético tipo 1, porque suele ser más frecuente en ellos. Pueden ponerles como en el caso que hemos presentado, un paciente también mayor, diabético tipo 2, pero usualmente les puede poner un diabético tipo 1. En cambio, en el estado hiperosmolar hiperglicémico es más frecuente del 2. El 1 no hace estado hiperosmolar hiperglicémico. Y el diabético tipo 2, sobre todo adulto mayor, porque el paciente adulto mayor es al que más se descompensa con el estado hiperosmolar hiperglicémico, más deshidratado, más trastorno del sensorio. Entonces, para que ustedes vean la diferencia entre uno y otro, y son datos que ustedes tienen siempre que tener a consideración en el caso de ambos casos, ¿no? Vean ustedes aquí, miren, paciente de 23 años, diabético tipo 1, que acude a la emergencia por dolor abdominal y náuseas. Miren, diabético tipo 1, dolor abdominal y vómitos, perdón, glicemia de 300, pH de 7.2, bicarbonato de 12, potasio 3.5, cetonuria 2 cruces. ¿No? Ven ustedes, tiene la clínica, dolor abdominal, vómitos, tiene diabetes tipo 1, ¿no? Glucosa más de 250, pH menor de 7.3, bicarbonato menor de 18 y cetonas positivas en orina. O sea, este paciente tiene un diagnóstico de cetoacidosis diabética, ¿no? Es el caso clínico típico de la cetoacidosis diabética. Y nos dicen cuál es el tratamiento que debemos, o cuál es la medida inicial que debemos dar en este paciente. Entonces, cuando ustedes tienen un paciente con cetoacidosis diabética, y en general, para todo paciente que ustedes quieren manejar una crisis hiperglicémica, o sea, cuando ustedes quieren manejar un paciente que tiene ya sea cetoacidosis diabética o tiene estado hiperosmolar hiperglicémico, el manejo es bastante similar, bastante parecido. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo primero, siempre, inicial, hidratación, porque ambos pacientes están deshidratados, pero la hidratación es lo primero que yo tengo que hacer. Es mayor la deshidratación en un estado hiperosmolar hiperglicémico, como hemos visto en el caso de la adulta mayor anterior, pero el paciente con cetoacidosis también está deshidratado, entonces siempre yo tengo que dar hidratación. Y el fluido inicial, siempre el primer fluido va a ser cloruro de sodio al 9/1000, o sea, el suero fisiológico. Siempre el suero fisiológico va a ser la solución inicial para poder hidratar a un paciente con una crisis hiperglicémica, ya sea estado hiperosmolar o cetoacidosis, es por igual. Siempre el primer líquido, el primer fluido va a ser el cloruro de sodio al 9/1000, eso no se olvide. Lo segundo que hay que hacer en el paciente es manejo de la glucosa, controlar la glucosa. ¿Y cómo se hace el control de la glucosa? Mediante la administración de insulina cristalina, que es la insulina regular,
de forma endovenosa en infusión. No se utiliza insulina NPH, no se utiliza insulina glargina, insulinas lentas no. Se utiliza insulina cristalina endovenosa, tampoco subcutánea, sino endovenosa en infusión. Porque esto es lo que me va a permitir a mí controlar los niveles de glucosa que tienen estos pacientes, ¿no? Previo a la infusión de insulina, yo tengo que fijarme, previo a insulina, tengo que fijarme yo el nivel del potasio. No se olviden. ¿Por qué? Porque el potasio puede disminuir con la infusión endovenosa de insulina. La insulina hace que el potasio pase del extracelular, de la sangre, al intracelular. Entonces yo siempre tengo que fijarme en mi nivel de potasio antes de dar insulina. Si mi potasio es menos de 3, el paciente tiene el potasio bajo, yo tengo que primero corregir la hipocalemia. Tengo que primero pasarle retos de potasio para corregir ese potasio, porque si no, con la insulina va a bajar más. Si mi paciente tiene 3 y 5, yo simplemente suplemento potasio en el fluido que yo le estoy pasando, porque si yo le pongo la infusión de insulina, probablemente el potasio vaya a bajar, por eso lo tengo que suplementar. Y si mi paciente tiene más de 5, o sea, tiene hipocalemia, yo no hago nada, lo observo, porque la insulina endovenoso va a ser el tratamiento que va a hacer que el potasio baje, porque precisamente va a tener ese efecto. Y finalmente, otra cosa importante en el manejo es cuándo voy a dar bicarbonato endovenoso. ¿Cuándo dar bicarbonato de sodio endovenoso en un paciente con crisis hiperglicémica? Solo se da bicarbonato endovenoso en el caso de la cetoacidosis diabética cuando el pH de mi paciente es menor de 7. Solamente bicarbonato de sodio endovenoso cuando estoy frente a una cetoacidosis diabética y el pH sea menor de 7. En otros tipos, en otras cetoacidosis diabéticas, en el cual el pH es mayor de 7, yo no voy a dar bicarbonato. El mismo control de la patología con la hidratación, con la insulina, va a corregir el valor del pH. Y en el estado hiperosmolar tampoco se da bicarbonato, solo en la cetoacidosis diabética con pH menos de 7. ¿No? El valor de bicarbonato absoluto en el AGA tampoco es indicación para dar bicarbonato endovenoso, es el valor del pH. Entonces vean ustedes, aquí en la primera pregunta nos dicen, en este paciente que tiene cetoacidosis diabética, ¿cuál es la terapia inicial? Lo habíamos dicho, lo primerito que tengo que hacer es hidratar a mi paciente con cloruro de sodio al 9 por 1000, solución fisiológica. El otro caso clínico, varón de 46 años que estoy en la emergencia en mal estado general, polipneico, obnubilado, tiene mucosa oral seca, tiene la glicemia en 969, tiene el pH en 7.22, tiene el bicarbonato en 12, tiene el cetonuria y tiene un sodio en 142. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Vean, en este caso es interesante porque el paciente, vean ustedes, tiene una glucosa muy elevada, pero vean ustedes que tiene también el pH bajo, tiene el bicarbonato bajo, tiene cetonas positivas en orina. Entonces uno ve los exámenes de laboratorio y dice, es una cetoacidosis diabética. Pero yo les diría, ojo, vean ustedes, este paciente, aparte de tener una cetoacidosis diabética, también tiene una glucosa que está muy elevada. Tiene una glucosa más de 600. Y el paciente está ingresando a la emergencia obnubilado, o sea, con trastorno del sensorio, y tiene mucosa oral seca. Entonces, yo en este caso, por ejemplo, de este paciente, yo podría decir que este paciente tiene un trastorno mixto. ¿Por qué un trastorno mixto? Trastorno mixto significa cuando el paciente cumple criterios de cetoacidosis y criterios de estado hiperosmolar. Cumple los dos, tanto para cetoacidosis como estado hiperosmolar. A eso se conoce como trastorno mixto. ¿Cuál es el manejo en esos casos? Similar al de la crisis hiperglicémica. Entonces, tengo que buscar una alternativa acá que me dé hidratación con cloruro de sodio al 9 por 1000, con suero fisiológico. Que me dé colocación de insulina endovenosa por infusión, ¿no? Y lo segundo, me voy a fijar, este paciente necesita colocarse bicarbonato endovenoso porque es un paciente que tiene alteración de cetoacidosis diabética. Veo, ¿el pH es menos de 7? No, el pH es más de 7. Entonces este paciente no necesita bicarbonato. No puedo hablar del potasio porque no me dan el valor del potasio, así que eso lo voy a pasar. Pero lo que sí tengo en dato por este caso clínico es que el paciente tiene un trastorno mixto y necesita hidratación, insulina y no necesita bicarbonato. Entonces voy a buscar esa opción.
Hidratación con suero hipotónico y bicarbonato de sodio, no, no necesita bicarbonato y no es suero hipotónico, es suero fisiológico, cloruro del sodio al 9 por mil. Hidratación con agua destilada y insulina endovenosa, no. Agua destilada no. Insulina endovenosa sí, pero agua destilada no. ¿No? Esa alternativa tampoco es correcta. Insulina endovenosa en bolo y bicarbonato de sodio, no, no necesita bicarbonato de sodio. Estás incorrecta. Suero fisiológico, bicarbonato de sodio, infusión de insulina, suero fisiológico sí, infusión de insulina sí, pero bicarbonato de sodio no. Hidratación enérgica con suero fisiológico, insulina en bolo y en infusión, sí, esto necesita mi paciente. En algunos casos, aparte de dar infusión, a veces podemos poner un bolito de insulina endovenoso, que también es válido en el manejo de estos pacientes. Y para terminar la parte de diabetes, varón de 45 años es diagnosticado con diabetes en un establecimiento de salud 1-4, o sea, del primer nivel, pero dentro del primer nivel de mayor complejidad, ¿no? Consulta por exacerbación de sed excesiva. ¿Cuál criterio determina que sea referido al siguiente nivel? Esto no es una pregunta en relación más a la parte propia de endocrino, sino más a la parte de salud pública en relación con el manejo de la diabetes como patología crónica. Entonces, lo que ustedes tienen que saber es que en el año 2015 el Ministerio de Salud dio una guía clínica para poder hacer el manejo de la diabetes en el primer nivel de atención, ¿no? Entonces, por nivel de complejidad, este es un paciente, este es un establecimiento de salud que es 1-4, entonces es un establecimiento de salud que tiene ya los laboratorios, digamos, suficientes como para hacer el diagnóstico de un paciente y también tiene el arsenal terapéutico para poder hacer el tratamiento básico de un paciente. No tiene metformina, tiene glibenclamida, probablemente también tenga acceso a insulinas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el criterio que determina que sea referido a un siguiente nivel, ¿no? Entonces, falta de adherencia al tratamiento instalado, ese no debe ser un factor para hacer la referencia, porque ahí lo que tiene que hacer el médico es hacerle seguimiento al paciente. Entonces ahí no es un criterio para referencia. El paciente tiene que hacerle su seguimiento y decirle al paciente cuáles son las consecuencias de no hacer el tratamiento. Creatinina sérica de 1.2. Esa creatinina sérica está normal realmente, no evidencia daño renal. Entonces eso tampoco puede ser un criterio para poder hacer la referencia al paciente, ¿no? Confirmación diagnóstica por endocrinólogo. No, porque ese es un 1-4. Este paciente, este centro tiene glucosa en ayunas, tiene tolerancia. Entonces ese centro no necesita que un endocrinólogo le confirme el diagnóstico. Entonces esto tampoco, eso se puede hacer en el centro de origen. Albuminuria mayor de 300. Esto sí, chicos, esto sí. ¿Por qué? Una complicación de la diabetes mellitus es la famosa nefropatía diabética. Y cuando ustedes evalúen la nefropatía diabética, ustedes tienen que evaluar dos parámetros. Uno, evaluar la filtración glomerular, o sea, qué tanto está filtrando ese riñón, que eso se realiza con fórmulas. La fórmula más frecuentemente utilizada, el CK-de-EPI, que solamente necesitamos el valor de creatinina, la edad y el sexo del paciente. Nada más necesito. Valor de creatinina sérica, edad y sexo del paciente. Y lo otro es la albuminuria, para ver si hay pérdida de albúmina en orina. ¿Esto cómo lo hago? Con una muestra de albúmina en orina. Se utiliza la medición de albúmina en relación a la creatinina en una muestra de orina al azar. ¿Cuándo un paciente debe ser derivado a un nefrólogo? Que esto sí implicaría que el paciente sea elevado a un nivel de atención mayor, donde haya el especialista de nefrología, nivel 2, nivel 3. Entonces, ¿en qué caso? Yo voy a necesitar o voy a hacer una referencia cuando la filtración glomerular de mi paciente sea menor de 45, es decir, tenga una enfermedad renal crónica estadio 3B, que eso lo van a ver también en nefrología, o que mi paciente tenga una albuminuria marcada, una macroalbuminuria, que es mayor de 300 miligramos en 24 horas. Entonces, en estos casos lo tiene que ver el nefrólogo. Y precisamente este paciente en la última alternativa cumple con ese requisito. Por eso es que este paciente debe ser derivado a un nivel superior para que lo vea el nefrólogo. Chicos, vamos a dar un break de 10 minutos y en estos 10 minutos voy a pedirles que pongan sus preguntas para que se pueda activar el chat, para poder ver para poder responder sus preguntas referente a este primer bloque que es respecto a diabetes.
Bien, chicos, yo, mientras ustedes van tomando algo de agüita, relajándose, voy a responder algunas de las preguntas que me han hecho por aquí por el chat. En el caso del potasio, referente a las crisis hiperglicémicas, eh, solamente el potasio se va a dar como veo en la lámina, o el potasio me va a servir para poder medirlo previo a la insulina. Lo que pasa es que cuando uno da insulina endovenoso, la insulina endovenoso puede bajar los niveles de potasio en sangre. Entonces, yo tengo que fijarme que mi paciente no tenga el potasio bajo antes que yo dé insulina. Entonces, si yo le mido al paciente potasio en sangre y el potasio le sale menos de 3, tendría hipocalemia. Entonces, en ese caso yo no le puedo poner la insulina de frente porque si no lo voy a llevar a una hipocalemia más severa. Entonces, primero corrijo la hipocalemia, o sea, primero le hago el reto de potasio, normalizo el nivel de potasio y luego de ello ya le puedo colocar la infusión de insulina. Si el paciente tiene el potasio entre 3 y 5, no va a haber, digamos, si yo le dejo con la infusión de insulina y no le suplemento potasio, puedo correr el riesgo que baje el potasio. Entonces, por eso en ese caso le suplemento con potasio. Y en el caso tenga el potasio más de 5, o sea, tenga hipercalemia, no va a haber problema. ¿Por qué? Porque la insulina le va a hacer bajar el nivel de potasio. La insulina va a ser el tratamiento para esa hipercalemia, ¿no? Con respecto a la pregunta donde nos hablan de la disminución de la excreción renal de bicarbonato, eso es en la pregunta de cetoacidosis, es como la parte de un mecanismo compensatorio. Acuérdense que en este caso, en la cetoacidosis diabética, hay una acidosis metabólica porque se está produciendo un exceso de ácidos, ¿no? En este caso, las cetonas, cuando se acumulan en sangre, hacen que el pH cambie acidótico. Entonces, de manera compensatoria, ¿qué es lo que hace o qué es lo que sucede en el cuerpo? Se empieza a utilizar el bicarbonato como tampón, como buffer. Por eso el bicarbonato disminuye, como en cualquier acidosis, ¿no? Como en cualquier acidosis metabólica, ¿no? Acidosis metabólica, ¿por qué se caracteriza? Por pH bajo con bicarbonato bajo. Entonces, por simple lógica, si ustedes tienen el pH bajo y el bicarbonato bajo, entonces un mecanismo fisiopatológico compensatorio va a hacer que el riñón deje de eliminar bicarbonato. Porque si el riñón elimina también bicarbonato, entonces imagínense, voy a depletar más el bicarbonato y la acidosis se va a acentuar más. Por eso en este paciente, en el cual ya hay un déficit de bicarbonato, un mecanismo compensatorio es que deje de eliminarse bicarbonato por la orina. Por eso la alternativa es disminución de la excreción renal de bicarbonato, ¿no? El otro mecanismo compensatorio en este paciente vendría a ser que el paciente elimine más CO2, ¿no? Porque si el paciente elimina más CO2, entonces también se contribuye a que haya una mejora en el nivel del pH, ya no esté tan acidótico, ¿no? Y de hecho la respiración de Kussmaul es ese mecanismo que permite que haya mayor eliminación de CO2. En el caso del control de metas para la diabetes se hacen el mismo día. Ustedes, generalmente los exámenes de glucosa y glicosilada en el seguimiento se piden cada 3 meses y ustedes van viendo cada 3 meses cómo va evolucionando el paciente. En el mismo día el paciente le sacan en sangre glucosa en ayunas y hemoglobina glicosilada, ¿no? En el caso de la escala móvil que se utiliza para tratar la diabetes descompensada, escala móvil con insulina subcutánea, no se utiliza en las crisis hiperglicémicas, sino se utilizan más en el tratamiento o en el seguimiento de pacientes para vigilar la glucosa en el paciente que está hospitalizado pero que no tiene crisis hiperglicémica, sino por una diabetes descompensada por otro motivo, ¿no? Bueno, eso no viene un poco al caso, pero bueno, si luego alguien quiere alguna explicación sobre respecto a eso, les voy a dejar mi correo para que me puedan escribir. Insuficiencia arterial periférica y venosa, la insuficiencia arterial característico es la claudicación intermitente. En cambio, la insuficiencia venosa es el edema asociado a adormecimientos, calambres, que también se ve en la insuficiencia venosa, y la presencia de dilataciones varicosas en piel, ¿no? Pero lo característico que tiene la insuficiencia arterial periférica es la claudicación intermitente, ¿no? Si ustedes le hacen un diagnóstico de intolerancia a un paciente por un test de tolerancia, ustedes deciden el tratamiento, como yo les decía en el caso de cómo vendría a ser una prediabetes, la intolerancia a la glucosa, el tratamiento ustedes deciden. Si no cumplen los criterios para dar fármacos, solo dieta y ejercicio. Si cumple el criterio de fármacos, tiene que cumplir en el caso del varón, que sea joven y que el IMC sea más de 35. Si no es varón, es una mujer, puede ser edad menos de 65, joven,
y que tenga IMC más de 35 o que tenga antecedente de diabetes mellitus gestacional. Cualquiera de los dos. Pero en el caso del varón sí, que sea joven y que tenga un IMC más de 35, ¿no? Entonces, ustedes le hacen el diagnóstico, le dan tratamiento, deciden qué tratamiento darle y se le hace seguimiento. A los 3 meses le pueden hacer seguimiento con un valor, por ejemplo, de glucosa basal. Yo no le estoy repitiendo a cada rato la tolerancia porque la tolerancia les es muy incómoda. Entonces, se puede hacer el seguimiento con una glucosa basal. También se le puede agregar tal vez una glicosilada, pero sobre todo glucosa basal y se va haciendo el seguimiento. Y después de un año se puede repetir la tolerancia para ver cómo está, ¿no? La metformina hay que tratar de evitarla, no iniciarla como tratamiento cuando la depuración de creatinina sea menos de 45. Cuando es menos de 45 hay que tratar de evitar utilizar metformina para tratamiento ya sea de diabetes o de prediabetes, ¿no? Generalmente los controles para diabetes y prediabetes cada 3 meses. Se hace de glucosa y glicosilada, ¿no? Cada 3 meses. Acuérdense que cuando ustedes tienen un valor de glucosa en ayunas alterado, o sea, que está en rango, que no está dentro de un rango normal, usualmente lo que se hace es repetir el examen para poder verificar que si hay alguna alteración o no, y ese control se debería tratar en lo posible de hacer en menos de 72 horas para poder hacer el diagnóstico correspondiente en ese paciente, ¿no? En el caso de que les llegue un paciente al serum con cetoacidosis, lo único que pueden hacer con cetoacidosis es hidratarlo y referirlo, porque difícilmente le van a poder poner insulina, ¿no? Así que tendrían que tener el glucómetro para hacerle seguimiento y demás. Así que ahí, si no tienen AGA o no tienen alguna otra posibilidad, será solamente hidratación y referirlo en cuanto antes a un centro, ¿no? En cuanto a fórmulas, chicos, yo después les voy a dejar mi correo. Cuanto a dosis, fórmulas, me pueden escribir y con gusto se los voy a indicar. No hay problema. Hay un grupo farmacológico para la diabetes que me han estado preguntando que se llama, que son los inhibidores de CGLT2. Los inhibidores de CGLT2 son aquellos grupos farmacológicos de la diabetes que terminan en gliflosina, ¿no? Gliflosina, empagliflosina, dapagliflosina. Ese tipo de medicamentos se utilizan o tienen como efecto que disminuyen la excreción de glucosa por la orina, o mejor dicho, aumentan la excreción de glucosa por la orina, o sea, evitan que se reabsorba la glucosa a nivel renal. Entonces el paciente bota la glucosa por la orina y de esa manera bajan los niveles de glucosa. Esos son los inhibidores del CGLT2. El CGLT2 es el cotransportador de sodio y glucosa que está en el riñón. Entonces, si se inhibe ese transportador, no se reabsorbe la glucosa en el riñón y se bota la glucosa por la orina. Esos fármacos son buenos porque no solamente regulan los niveles de glucosa, también se han visto que pueden disminuir la mortalidad cardiovascular y también disminuyen el riesgo de progresión de enfermedad renal crónica. Entonces se está utilizando mucho en pacientes con enfermedad renal, pero hasta ahora no hay ningún estudio que avale su uso con filtraciones glomerulares o depuraciones menos de 45, hasta menos de 30 hay algunos estudios. Hasta ahora no hay nada de eso, entonces menos de 45 no sería lo ideal utilizarlos, ¿no? Los inhibidores de SGLT2. El único que se puede utilizar es la linagliptina. El hemoglucotest, tal como me pregunta una de sus compañeras, solamente sería en los casos que el paciente esté hospitalizado para poder medir la glucosa, cómo le va en la hospitalización, o en casa, si es que quiere hacer un control ambulatorio para ver cómo le va en casa, si es que se le ha subido, se le ha bajado. Pero digamos que el examen que a mí como médico me va a permitir hacer una evaluación más completa es el examen de hemoglobina glicosilada y la glucosa. Y la hemoglobina glicosilada solo en el seguimiento. La hemoglobina glicosilada para el diagnóstico aquí en nuestro país tiene sus bemoles, ¿no? Se puede utilizar como complementario, pero luego de eso no. Y en el caso de la insulina en los diabéticos tipo 2, la insulina en los diabéticos tipo 2 se utiliza solamente por un corto tiempo, si es que se utiliza al inicio del diagnóstico, y luego se puede pasar a antidiabéticos, ¿no? Hay algunos pacientes con diabetes tipo 2 que ya tienen algunos años de evolución, ellos utilizan insulina y a veces se quedan con insulina. Bueno, eso va a depender
de cada paciente. No todo paciente es igual. Hay pacientes que rápidamente utilizan insulina, otros no. Pero al inicio del diagnóstico, si ustedes utilizan insulina, probablemente en el diabético tipo 2 solo sea por un periodo corto de tiempo y luego pasa a antidiabéticos, ¿no? Y en el caso de concepto de hiperglicemia reactiva, que lo que menciona aquí el caso clínico del estado hiperosmolar, hiperglicemia reactiva es un término, no tiene una definición exacta, pero hiperglicemia reactiva puede hacer referencia a una hiperglicemia que se deba o que sea producto de alguna situación específica, como por ejemplo que el paciente esté hospitalizado por alguna infección, haya tenido un infarto, algo así, se puede entender como concepto de hiperglicemia reactiva, pero no existe el concepto como tal.